Para continuar con la explicación de del lenguaje UML para la diagramación conceptual del sistema de información en la fase de análisis, vamos a continuar con esa explicación. Estamos en la fase de análisis con nuestro tutor, el ingeniero Rafael Liscani, que nos ha dado una gran cantidad de información y ya con él hemos avanzado bastante en esta etapa. Recordemos que en la etapa de análisis básicamente estamos tratando de definir los requerimientos funcionales, las especificaciones del sistema y modelarlas. Estamos en la actividad de proyecto 3, que es donde básicamente se hace el modelado conceptual del sistema de información, es decir, todo lo que se ha hecho antes, requerimientos, especificaciones, mapa de procesos, flujogramas, todo eso que hemos trabajado en el mapa de la organización, la definición del proyecto, todo ese tipo de información hasta ahora recolectada nos va a servir como insumo para poder hacer el modelamiento en UML. Entonces, en este caso, hemos hablado del diagrama de casos de uso en la primera parte y vamos a ayudar un poco más, por lo menos una inducción a lo que sería el diagrama de clases como tal. Fíjese que dentro de las actividades hay unas que son más que todo, hace referencia a algunos casos de estudio, pero en esencial lo principal de acá es la diagramación en UML del sistema de información. Entonces vamos a entrar ahora al mismo UML que ya hemos trabajado, y en el UML encontramos en la parte izquierda los elementos para definir el diagrama. Vamos a comenzar en este caso con el diagrama de clases que tenemos aquí en nuestra izquierda, el diagrama de clases. Aquí aparece el elemento class. La clase, para que nos orientemos, la clase hace referencia, bueno, por definición es una asociación de atributos y de métodos. Los atributos son las características o la información de la clase y los métodos son las operaciones, las acciones. Y en el caso particular, las clases tienen mucho que ver con los elementos fundamentales de un sistema de información, aquellos elementos claves, personajes, entidades, acciones, que hacen parte fundamental, pero que tienen atributos y que tienen métodos. En un sistema de inventario, por ejemplo, una clase importante sería, por ejemplo, la clase llamada artículo. ¿Sí? Tenemos el artículo, que es una clase fundamental. Los atributos, aquí adicionamos atributos, es la información, las características que conocemos del artículo. Entonces, por ejemplo, conocemos su código como tal, conocemos también el nombre del artículo, también conocemos el serial, ¿cierto? E inclusive podemos tener acá, por ejemplo, también la cantidad, la existencia que tenemos de ese artículo en el inventario. Esos son los atributos de un elemento fundamental en los inventarios, que sería el artículo. Básicamente decir que es un personaje central, ¿cierto? Tiene un rol fundamental en el sistema y tiene atributos, que son las características, y también podemos agregarle los métodos o operaciones. Por ejemplo, yo puedo crear, ¿cierto? Crear un artículo, lo puedo modificar, ¿cierto? Si es necesario, ¿cierto? Como tal. Entonces, esos son los métodos, son las operaciones que podemos hacer con esa clase. También, otro ejemplo en el sistema de inventario de otra clase podría ser, por ejemplo, un personaje muy importante, que es, por ejemplo, el proveedor, ¿cierto? El proveedor sería otra clase importante. Del proveedor, ¿cuáles son los atributos fundamentales? Por ejemplo, tenemos el need del proveedor. ¿Qué conocemos del proveedor? La información. Entonces, por ejemplo, tenemos el need, tenemos el nombre del proveedor, ¿cierto? Tenemos su correo electrónico, dirección, teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, ese elemento fundamental del inventario, que es el proveedor, pues tiene unos atributos, una información, unas características. Y también tiene unas operaciones, unos métodos. Entonces, por ejemplo, el proveedor lo puedo crear, ¿cierto? Y hay algo fundamental. Vamos a verlo desde el punto de vista del sistema. Entonces, al proveedor le hacemos la compra. Entonces, se le hace la compra, podemos comprar para ese proveedor, ¿cierto? O también le podemos devolver cuando los artículos salen defectuosos. Entonces, desde el punto de vista del sistema, a la clase proveedor podemos crear un proveedor, podemos comprarle o podemos devolverle.
Si queremos otro ejemplo, bueno, podemos relacionarlos, una asociación sencilla entre estos dos, ¿cierto? Entre el artículo y el proveedor, porque el proveedor nos va a distribuir los artículos correspondientes. Otra clase también puede ser el cliente en un sistema de inventario, ¿cierto? El cliente. Y del cliente podemos decir que sus atributos es la información que conocemos del cliente. Por ejemplo, conocemos su código o su documento, como ustedes quieran manejarlo. Conocemos el nombre de ese cliente. Conocemos su dirección, conocemos el celular, conocemos el teléfono, etcétera, etcétera. Y el cliente en el sistema tiene unas operaciones o unos métodos que yo puedo crear un cliente también, ¿cierto? Puedo también, aunque se le puede vender, entonces vamos a ver dónde vender, se le puede vender al cliente, ¿cierto? O también él nos puede devolver, ¿cierto? Nos puede devolver si algo quedó mal. Y también una pequeña asociación entre estos dos, en las clases, el artículo y el cliente, porque repito, al cliente y al artículo, al cliente y al proveedor, tiene mucho que ver, ¿cierto? Con directamente lo que hace, perdón, qué pena que un segundito acá, tiene mucho que ver directamente con lo que le hacemos, digamos, el cliente proveedor venden y compran artículos, ¿cierto? Que son los elementos fundamentales. Entonces aquí podemos encontrar que en el diagrama de clases hay que identificar esos elementos fundamentales, cruciales, importantes, relevantes del sistema de información, pero que tengan atributos, o sea, información que podamos obtener de él, como el caso del código, nombre, aquí que código, nombre, serial, existencia, NID, nombre, correo, código, nombre, dirección del cliente, pero también que tengan operaciones llamadas métodos. Entonces al artículo crearlo, modificarlo, al proveedor crearlo, comprarle, venderle, y el cliente crearlo, le vendemos, ¿cierto? Y nos puede devolver. Entonces, este es un ejemplo, tiene mucha más profundidad que ustedes van a ir encontrando a medida que avancen dentro de las actividades, pero este es un acercamiento inicial para que entendiéramos en qué consiste ese manejo clave que tenemos del diagrama de clases. Esperamos que esta inducción sea importante para que inicien con mucho ánimo esta actividad importante que tenemos que hacer del modelamiento del sistema de información.